Vamos a mirar la palabra en Hebreos capítulo 7, el versículo 25. Vamos a mirar Hebreos capítulo 7, versículo 25, Nuevo Testamento. Y dice el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esa es la palabra que vamos a considerar el día de hoy. Nosotros por causa del pecado, en Isaías 59 vamos a mirar esa palabra, Isaías 59, versículo 1 y 2. Isaías 59, versículo 1 y 2. Vamos a mirar. Es importante que miremos la palabra, no nos quedemos con nuestra idea. Isaías 59, versículo 1 y 2 dice: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, se cita algo que ya está escrito, y dice de la siguiente manera: Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios, no? En Juan capítulo 6, versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Vamos a mirar, vamos a leer. Juan capítulo 6, versículo Juan capítulo 6, versículo 40 dice: Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios, que es que todos crean en Jesucristo, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿no? Pero ¿creer en qué? En el sacrificio que Él vino a hacer. En la predicación que vamos a subir, o que ya hemos subido, se está explicando el significado, ¿no? ¿Qué significa el Padre Nuestro? En Mateo capítulo 6, ¿no? Mateo capítulo 6, versículo 9 dice: Vosotros pues oraréis así. Vamos a mirar Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, el versículo 9. Dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cierto? Esa es la oración que Jesús enseñó. Pero si miramos el versículo 8, que es el que antes del versículo 9 que empezamos, dice: No hagáis pues semejante a ellos, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad antes vosotros lo pidáis. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabras serán oídos. Entonces Jesucristo nos enseña la oración del Padre Nuestro, pero esa oración del Padre Nuestro ya se hizo. La voluntad de Dios para que sea santificado el nombre de Dios ya fue hecho. No es necesario volverlo a repetir. Y Jesús lo dijo: no hagan vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por repetir y repetir, piensan que van a ser oídos. Pero la predicación que tenemos en el canal, donde se explica sobre esta oración del Padre Nuestro, explica a detalle que todo eso ya está cumplido. Entonces miramos aquí, Isaías capítulo 59, versículo 1 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Yo estuve el día de hoy yo estaba en el bus con mi papá. Estaba en el bus con mi papá para acompañarlo a ir
perdón, para acompañarlo a ir al hospital, ¿cierto? Entonces, eh, yo me senté al lado de una señora que también iba para allá, para el hospital, y mi papá estaba sentado al otro lado, o sea, para el lado de allá y yo acá, ¿cierto? Y la señora estaba al lado mío. Entonces la señora estábamos ahí como conversando y ella nombró algo de Dios. Y yo le dije, sí, ella me contó su situación, que ella por que se cayó del tercer piso quedó bien, pero la vista no ve bien, ve como un 2%, un 5% de vista, no me acuerdo cómo fue que me dijo, pero no ve. Entonces utiliza pupilentes o utiliza lentes de contacto para poder ver. Pero los de médicos le preguntan, oiga, ¿usted cómo hace para poder ver? ¿Cómo hace para ver? Pero es obra de Dios, misericordia de Dios, ¿cierto? Por algo Dios lo permitió, que pudiera ver. Y también muchas cosas, ¿no? Y yo le compartí esta palabra, ¿no? He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por causa del pecado, el rostro de Dios hace ocultar para que Dios no nos pueda escuchar, no nos pueda oír nuestras peticiones, nuestras oraciones. Entonces yo le compartiéndole a esta señora en el bus, aquí en Colombia se le dice el SIT, ¿no? O SITP, también está el Transmilenio, ¿no? En la capital que me encuentro de Bogotá. Entonces le dije, mire, Jesús por causa del pecado, nosotros por causa del pecado, la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores y que según esta palabra de que acabamos de leer, hay una división. Pero Jesucristo quitó esa división llamada pecado y ahora Dios nos puede escuchar. No se preocupe, le dije a la señora, ¿no? Le dije, no se preocupe, Dios tiene todo preparado. ¿Por qué? Porque ella iba llegando tarde a la cita médica y pues estaba muy afanada. Entonces le dije, no se preocupe, Dios tiene todo preparado. Tranquila. Y le compartí la palabra. Vamos a mirar el versículo 2. Dice, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. El primer versículo dice que la salvación, ¿cierto? Que la mano de Dios y que el oído de Dios no se ha agravado para oír, ni su mano para salvar. Pero en el versículo 2 dice que por causa del pecado han hecho una división, ¿cierto? Pero mirando Hebreos capítulo 7, ¿no? Dice que Él está dispuesto para interceder. Vamos a mirar el versículo que consideramos al principio. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Les hago una pregunta. ¿Qué significa perpetuamente? ¿Qué significa perpetuamente? A los que por Él se acercan a Dios viviendo para siempre para interceder por ellos. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, muchas personas se levantan diciendo, pero ¿cómo? No es solamente creer, sino también hacer. Y sí, tienes razón. La Biblia dice en el libro de Mateo, Mateo capítulo 7, si mal no me equivoco, sobre el hombre prudente y el hombre insensato. Vamos, Mateo capítulo 7, si mal no me equivoco. Mateo capítulo 7. Uy, es que con esta Biblia se me dificulta, a ver si Dios me permite otra Biblia. Mateo capítulo 7. Es que me demoro mucho con esta Biblia y no rindo. No rindo. Mateo capítulo 7, ya les digo el versículo. Aquí está, Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, ¿quién es el que está fundada? ¿Cuál es la persona que está fundada sobre la roca? Aquel que oye la palabra de Dios y hace, ¿cierto? Que la aplica en su vida, ¿cierto? Pero las personas cuando dicen, no, es que no es solamente creer, también hay que hacer, están aplicando la ley, no están aplicando la gracia de Dios, ¿no? Como la fuerza de Dios, sino que se están considerando a sí mismos. Ah, yo tengo que hacer yo. Con Dios no, yo. Yo no necesito ayuda de Dios. Con Dios yo le voy a demostrar que sí puedo, pero esa no es la manera.
Esa persona puede decir que hace, pero no ha recibido la palabra, pero está haciendo. Pero aquel prudente que habla la Biblia, el prudente, es aquel que oye la palabra, la atesora en su corazón y la hace. Que son diferentes. Entonces dice de esa manera: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquel que oye estas palabras y las hace. Entonces vamos a mirar una palabra, porque Romanos 11, sobre esto, ¿por qué algunas personas se levantan? ¿Qué tiene que ver la gracia de Dios con las obras? Claro, las obras, ¿qué significa? Yo tengo que hacer, yo hago, ¿cierto? Pero la gracia de Dios, ¿qué es la gracia? Todo lo que Dios nos da, 100% da, ¿cierto? Dios nos da las cosas 100%. Dios no va a dar algunas cosas sí, pero otras cosas tenemos que hacer y Él nos da, como si le estuviéramos comprando, ¿cierto? Como cuando estamos con los niños, ¿cierto? Y a los niños les ponen una penitencia, ¿no? Si usted se toma toda la sopa de verduras, le voy a comprar un dulce, una paleta de dulce, o le voy a comprar un helado, pero solamente con la condición de que se tome toda la sopa, o que se coma toda la comida, todas las verduras. Si usted hace eso, entonces le voy a comprar su helado, su dulce. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios quiere que nosotros reposemos, descansemos, ¿cierto? Que dependamos de Él, ¿cierto? Aún nosotros tenemos trabajo, estudio, obligaciones, responsabilidades, pero ¿de quién viene la fuerza? ¿De quién viene el poder? De Dios, ¿cierto? Sin Dios no podemos hacer ningún proyecto en nuestro trabajo, sin Dios no podemos rendir en nuestro estudio para mejorar nuestras calificaciones, ¿cierto? Todo es por la pura gracia de Dios, la pura misericordia de Dios, porque por nosotros no podemos lograr nada si Dios no lo permite. Romanos capítulo 11, el versículo 6. Romanos capítulo 11, versículo 6, acompáñame en la lectura. Dice la palabra: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es por gracia. Qué raro, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Si es por gracia, la gracia de Dios, entonces ya no es por obras. Pero si es por obras, entonces ya no es por gracia. Entonces, muchas personas pueden decir: sí, yo soy salvo por gracia, por fe, que Jesucristo murió por mis pecados, que yo ya soy limpio, pero yo tengo que hacer, tengo que cumplir mandamientos, tengo que diezmar, tengo que ofrendar, tengo que orar en lenguas, tengo que sentarme o tengo que orar por lo menos en oración 1 hora, orar. Orar 1 hora o 2 horas orando. Y con eso Dios yo lo voy a agradar. Ah, que si yo cumplo lo que dice en el Shabbat, o si cumplo uno de los mandamientos, el Shabbat, el día de reposo, todo ese tipo de cosas, yo sé que si yo lo hago, Dios se va a agradar, pero yo soy salvo por gracia. Entonces esa persona que está hablando de esa manera, ¿cómo está diciendo? ¿Qué dice la palabra? Si es por gracia, entonces ya no es por obras. Pero si fuera por obras, entonces ya no es por gracia, ¿cierto? Por decirlo de una manera, si es por nuestras obras, entonces ya no es por la misericordia de Dios, por el favor de Dios, por la gracia de Dios, ya no. Pero si es por la misericordia de Dios, por su obra, por su gracia, entonces ya no es por nuestras obras. De esa misma manera, hay que diferenciar. No se pueden mezclar dos cosas. En la Biblia aparecen dos caminos, un camino que lleva a la puerta angosta y un camino que lleva a la puerta ancha. Sobre ese video ya hemos explicado esa palabra. ¿Qué significa la puerta estrecha y qué significa la puerta ancha? ¿Cierto? Ancha. Entonces vayan a ver ese video, se los recomiendo. Ese video está en el canal. Vayan a verlo después de mirar este video, este compartir. Entonces, ¿qué dice la palabra? Y si por gracia, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es por gracia. Ahora, hace un punto. Y si por obras ya no es por gracia. De otra manera la obra ya no es obra. De otra manera la obra ya no es obra. Entonces, hace esa diferenciación, ¿no?
Vamos a mirar Salmos capítulo 125. Salmos capítulo 125, no sé cuánto tiempo me queda. Salmos capítulo 125. Y hay que orar para ver si Dios me permite compartir la palabra de Dios en alguna iglesia de mi país en el que me encuentro y compartir el Evangelio. Aquellas iglesias que no ha llegado el Evangelio todavía. Es importante, ¿no? De que Jesucristo perdonó todos nuestros pecados, nos lavó. Jesucristo terminó con el pecado, nos dio libertad. Pero no para vivir por nosotros mismos, sino para Dios. Estas hojas. Salmos capítulo 125, versículo 1. Vamos a mirar. Salmos capítulo 125, versículo 1 dice: Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es lo que vimos, ¿no? En Mateo capítulo 7, ¿no? Aquel hombre prudente que escuchó la palabra y hizo, ¿cierto? Actuó, que él hizo, ¿cierto? Es esa persona que está edificada sobre la roca. Vino la tempestad, vino el viento, vino la lluvia y sigue firme porque está en la roca. Así también dice acá: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, si nosotros confiamos en la palabra de Dios más que nuestra religión, nuestra posición, nuestra idea, nuestro pensamiento, y confiamos en la palabra de Dios, en la Biblia, y vemos el Evangelio, que Jesucristo perdonó nuestros pecados, que Jesucristo ya no nos condena por el pecado, porque ya Jesucristo se llevó el pecado, y Jesucristo no vino a condenar, sino para salvar. Entonces debemos estar firmes en esa verdad, y de que ahí no nos mueve nadie. Aún Satanás, el diablo, quiere sacarnos de esta verdad, de este Evangelio, pero nosotros con la palabra de Dios debemos contraatacar. ¿Me hago entender? Hacer full counter. ¡Pah! Como cuando uno está jugando tenis o ping-pong, ¿cierto? Y le tiran la pelotica así, si le tiran la pelota, ¡pah! Y la otra persona que está al otro lado, ¿qué debe hacer? Hacer lo mismo. Recibirla y ¡pah! ¿Cierto? Y el otro que está al lado, ¡pah! ¿Me hago entender? Y Salmos capítulo 125, vamos a mirar el versículo 3, dice: porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. ¿Cuál es la heredad de los justos? El cielo, la vida eterna, el galardón en el cielo. Los justos son los que caminan con Dios. La Biblia dice: Noé, varón justo, perfecto. Con Dios caminó Noé. Dios caminó junto con Noé. Vamos a mirar. Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 6, perdón. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Varón justo. Los justos, ¿con quién caminan? Con Dios, con Cristo. Los que están en Cristo, ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque la paga del pecado ya se satisfizo. Ya se pagó el precio del pecado, y la condenación del pecado ya no nos redarguye, ya no nos acecha, ya no nos redarguye y carcome nuestro pensamiento, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 1, lo pueden mirar, dice de esa manera, ¿no? Así dice, ¿no? Tal cual, ¿no? Que los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí hace dos divisiones: los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Los que no están en Cristo, los que no han recibido la salvación, ¿cómo están? Están condenados por el pecado, porque no saben que su pecado ya ha sido perdonado, porque su pecado lo tienen en la mente. Pero es necesario que se les revele la luz del Evangelio, que se les predique el Evangelio y se den cuenta: yo no sabía que yo ya no tenía pecado. Vamos a mirar Isaías 43. Vamos a mirar Isaías, Jeremías, ¿cierto? Isaías 43. Vamos a mirar la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, no es palabra mía. Isaías capítulo 43. Uy, estoy cerca.
Isaías capítulo 43, versículo 25. Vamos a mirar. Dice la palabra. Dice, me deshago las señales a los divinos. Isaías 43, perdón. Perdón, Isaías capítulo 43, versículo 25. Sí, me había equivocado, perdón. ¿Sí ve? Es importante que tengan la Biblia, porque me equivoco. Si ustedes no rectifican con la Biblia, me pueden creer ciegamente. Por eso es importante tener la Biblia, ¿no? Tenerla ahí cerca. No es simplemente oír, sino también buscar y leer. Isaías 43, versículo 25. Dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Versículo 24, el versículo anterior dice, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la larga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esto lo está diciendo Dios. Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Amén. 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 Vamos a mirar Mateo capítulo 22 rápidamente porque ya creo que se me acabó el tiempo. Ya casi. Mateo capítulo 22, toca agilizar. Mateo 17, Mateo 22. Hay que orar por una Biblia porque se me está dificultando buscar con esta. Mateo capítulo 22, versículo 1 hasta el 8. Mateo capítulo 22, versículo 1 hasta el 8. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante, a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto a venir a las bodas. ¿Qué dice? Decía a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviado a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Por qué no eran dignos? Porque no recibieron la palabra, no la creyeron con fe. Prefirieron más sus cosas, sus obligaciones, sus negocios. ¿Sí? ¿Cómo dice la palabra? Vamos, ¿cómo dice la palabra? Versículo 5. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron. Entonces, hay muchos que hoy en día están escuchando la palabra, el evangelio, en estos videos, en los videos de otros hermanos que están predicando el mismo evangelio que estamos predicando, valga la redundancia. Entonces, muchos van a levantarse en contra, porque ¿cuál es o qué les hace más fácil? Les es más fácil creer a su pensamiento. Pero yo ¿cómo voy a creer si también tengo que hacer? También tengo que hacer. Amén. No, así no. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 2. Como les digo, tengo que apurarme. 1 Corintios capítulo 2, Romanos, 1 Corintios, estamos cerca. 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La Biblia dice que Dios se agradó de salvar al mundo por la locura de la predicación. Se agradó. Cuando un padre se agrada de un hijo, lo quiere premiar, le quiere dar regalo, le quiere dar su heredad, ¿cierto? Le quiere dar, ay, usted como se portó bien en la escuela, en el colegio, ¿cierto? Vamos a ponerlo de esta manera. Como usted se portó bien en la escuela, en el colegio, y yo lo voy a ir a llevar al centro comercial a comer helado y ver una película, y voy a comprar una prenda de ropa para usted, para que estrene la ropa, para que estrene de una ropa nueva, porque usted se lo ganó. Pero Dios, ¿qué quiere mostrarnos a nosotros? Que nosotros predicando el Evangelio, Dios nos recompensa. Dios nos recompensa a nosotros. Dios nos quiere dar un premio por trabajar para su Evangelio, ¿cierto? Vamos a mirar el versículo. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿A quién es el Señor de la gloria? Cristo, Jesucristo. Si todos hubieran conocido el Evangelio, la verdad, así profunda, los escribas y los fariseos murmuraban contra Jesús y muchas personas estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero si en ellos se les hubiera revelado la verdad, ¿cierto? El Evangelio, ¿para qué vino a morir por nuestro pecado? ¿Por qué vino en este mundo y tomó cuerpo de siervo, ¿cierto? Cuerpo humano. No lo hubieran crucificado y no hubiera muerto, ¿cierto? Entonces no hubiera el pago que el pecado demandaba. Pero menos mal que Dios permitió de esta manera. Entonces dice de esa manera, versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, para nosotros poder entender la Biblia, para poder escuchar su palabra, necesitamos tener la certeza de nuestra salvación. ¿Soy salvo? ¿Soy salva? ¿Soy justo? ¿Soy justa? Una persona que ha sido salvado o salvada, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Como cuando tiramos a alguien al mar y esa persona no sabe nadar, pero llega el rescatista, ¿no? El que lo salva y lo saca del agua. Entonces, ¿de qué lo salvó? Del agua. Lo salvó del mar o del río. De la misma manera, nosotros estábamos ahogados en nuestros pecados, nuestras transgresiones y maldades. Estábamos ahogados, pero Jesucristo nos salvó, nos sacó de ahí, nos pasó de las tinieblas a la luz, del pecado a estar sin pecado, limpios del pecado. Por eso a Jesucristo le dicen así, el Salvador, porque salvó. Entonces vamos a mirar versículo, versículo Versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Cómo podemos entender la palabra de Dios, la Biblia? Es necesario que nosotros miremos lo básico, lo fundamental, la certeza de la salvación. Aquí en este canal, en este perfil, hemos explicado muchas veces detalladamente cómo una persona puede recibir el perdón de sus pecados para siempre. Cómo una persona de una sola, de una sola tajada, por así decirlo, puede recibir el perdón de sus pecados. La salvación es fácil. El Evangelio es fácil de creerlo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Nuestro pensamiento, nuestro punto de vista, lo que nosotros vemos. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
¿Qué nos ha concedido a nosotros? La vida eterna, la vida de fe, la salvación. Pero nosotros no nos damos cuenta porque no tenemos el Espíritu de Dios. Por eso necesitamos recibir el perdón de los pecados. La palabra más importante de la Biblia es perdón de los pecados, salvador de los pecados. Aquí en este perfil nos llamamos de esta manera, ¿no? Salvador de los pecados. ¿Pero por quién? Por Jesucristo. Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados, para que Dios pueda trabajar en nuestra vida, para que Cristo gobierne en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero primero tiene que quitar el pecado. Y ya lo hizo, ya lo quitó. No es que lo va a quitar, como si hablara en tiempo futuro, sino que estoy hablando en tiempo presente, ¿cierto? El ahora, el ya, es el tiempo presente. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu acomodado lo espiritual a lo espiritual. Así dice, ¿no? Dice la palabra. Sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hace una división entre lo espiritual y lo carnal, ¿cierto? Lo humano y lo espiritual, y lo humano y lo carnal. Entonces muchas personas pueden decir, oiga, ¿en su iglesia predican el Evangelio? Sí, claro, predican el Evangelio. Pero, ¿qué Evangelio están escuchando? ¿El Evangelio de los hombres? ¿El Evangelio del ser humano? ¿Que es el Evangelio que esclaviza? ¿O están escuchando el Evangelio que libera? ¿El Evangelio que permite una vida nueva? ¿Cuál están escuchando? ¿El Evangelio de obras o el Evangelio de la fe, de la gracia de Dios? En esta transmisión que estamos compartiendo estamos explicando esa parte, la gracia de Dios, la misericordia, la gracia de Dios, ¿cierto? Cómo estar firmes en esa palabra, en este Evangelio. Y bueno, todo lo que estamos explicando. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Nosotros no conocemos el Evangelio porque hemos estudiado, hemos tenido una carrera en teología y tenemos nuestro cartón de pastor o de líder cristiano, ¿cierto? O de sacerdote, de monje, ¿no? Y nosotros teniendo esos estudios, nosotros por tener esos estudios, de ninguna manera vamos a conocer el Evangelio, porque no es algo humano. Dice la palabra acá, ¿no? Porque, ¿qué dice? Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que los que hemos conocido el Evangelio, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, miren esa palabra, mírenla. Los que hemos creído en el Evangelio y lo que hemos recibido en el Evangelio, no es porque nosotros hayamos estudiado, no es por nuestra capacidad intelectual, sino porque nos ha sido revelado por Dios, por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, si ustedes ven La Pasión de Cristo, la película, y leen la Biblia, en las dos, Jesús dice, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les voy a enviar el Paráclito, el Espíritu Santo, el Consolador, el Paráclito. Él convencerá al mundo de pecados, de justicia y de juicio. Convencerá. No es ahí en esos versículos, eso está en Juan capítulo 16, versículo 9 en adelante, y atrás también versículo 8, versículo 7, versículos 10 y 11 de Juan capítulo 16, si mal no me equivoco. Ahí explica que ¿quién debe convencer? ¿El ser humano? No, debe convencer el Espíritu. Vamos a mirar el versículo 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Tenemos la mente de Cristo. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 3. Sí, ya se me acabó el tiempo. 1 Corintios capítulo 3, el versículo 18 al 21. 1 Corintios capítulo 3, versículo 18 al 21 dice: Nadie se enseñe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué dice la palabra? Que el que quiere ser sabio, hágase ignorante. Muchas personas hoy en día creen que se la saben toda por sus experiencias, por sus conocimientos, por las cosas que sí que han visto, ¿cierto? Pero le predicamos el Evangelio y no reciben. No reciben, ¿por qué? Porque les parece más alto lo que han vivido, lo que han conocido, lo que han experimentado, lo que han pensado, más que la palabra de Dios. Por favor, no hagan como esas personas, no lo hagan. Si quieren, ¿no? No les estoy obligando, no hagan como esas personas. Si ustedes quieren recibir el perdón de sus pecados, háganse ignorantes. Voten todo conocimiento, como el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo era fariseo. En cuanto a la ley, intachable, ¿no? Él era, mejor dicho, lo mejor, ¿no? Podría mostrar el apóstol Pablo su hoja de vida. Él lo mostró delante de los reyes y principales. Y él mostró que él era un excelente fariseo, ¿no? Excelente escriba, excelente fariseo. En cuanto a la ley, intachable, fariseo. Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo? Todo eso lo tengo por basura. Todo eso que él hizo cumpliendo mandamientos, haciendo buenas obras, persiguiendo a la iglesia, ¿cierto? Haciendo esas maldades, esas cosas aparentemente buenas, ¿de qué le sirvió para su salvación? ¿De qué le sirvió? Vamos a mirar el versículo 1 Corintios capítulo 3, versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Vamos a mirar hasta el versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea por lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces, viendo esta palabra de acá, el apóstol Pablo era de los que perseguían la iglesia. Pero mirando la palabra de acá, dice, no sabéis que sois... Ah, no, versículo 18. Nadie se enseña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, porque para que llegue a ser sabio. Entonces, si ustedes tienen conocimiento de la Biblia, pero todavía siente que tienen condenación del pecado, que por mucho que conozcan de la Biblia, de teología, de escatología, hermenéutica, milética, por mucho que conozcan, todavía el pecado está ahí, háganse ignorantes para que sean sabios. Así como el apóstol Pablo llegó a ser sabio. Él, el apóstol Pablo, son de los que más predicaron el Evangelio. Él desechó todo, botó todo por basura, abandonó todo para recibir la gracia de Dios, la salvación. Vamos a mirar Gálatas capítulo 1. Ya para terminar, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, desde el versículo 11 hasta el 16. Perdón, es que no alcanzo a ver. Gálatas capítulo, bueno, no es que no alcance a ver, sino que es que el versículo, el número del versículo es chiquitito, chiquitito. El número del versículo es pequeñito y no alcanzo a leer, pero el resto de la letra sí leo. Entonces me incomoda un poco. Ah, qué dolor, qué dolor. Gálatas capítulo 1, versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo escribí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo que acabamos de explicar. ¿Cómo una persona puede predicar el evangelio en su iglesia, sea pastor, sea líderes cristianos, sea un monje, ¿cierto? Un sacerdote? ¿Cómo puede predicar el evangelio? No es por sabiduría de hombres, no es por sabiduría humana, por conocimiento humano, sino porque, ¿qué dice la palabra?
Gálatas 1:11 y 12. Mas, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Qué dice la palabra? Que el evangelio que yo les estoy predicando no es según lo que a mí me parezca. No es lo que yo esté de acuerdo, lo que se me ocurrió. ¿Qué dice el versículo 12? Pues yo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mí, conducta, en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Vamos a mirar hasta el versículo 16. Versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Lo que dice el apóstol Pablo es de esa manera. Yo no consulté con carne ni sangre. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que él no consultó con sus pensamientos. Él no consultó con su corazón, por decirlo de una manera. Él no consultó consigo mismo, sino a quién consultó. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de Damasco. Y ahí podemos ver todo lo demás. Entonces espero que puedan recibir esta palabra, que los que estamos predicando el Evangelio no es porque, son una secta y eso vino de tal país. No, porque el Evangelio no vino de ningún país. El Evangelio viene de Dios. El Evangelio no viene de mí. Ustedes me han visto compartir con el hermano Jackson, con el hermano Camilo, con el hermano Jason y muy pronto con algún hermano o con alguna hermana. Pero no es porque yo les enseñe, porque a mí me parece, ¿cierto? No es por sabiduría, y lo acabamos de leer, ¿no? Lo acabamos de leer, ¿no? No es por sabiduría de hombres, no es por sabiduría humana, sino por revelación de Jesucristo, por el Espíritu de Dios. No por carne ni sangre. Es decir, ¿no? No por nuestro pensamiento, no por sabiduría humana, ¿cierto? No por conocimiento humano, sino por Dios. ¿Por quién? Por Dios, ¿cierto? Por Cristo. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces espero que puedan recibir esta palabra y que puedan darse cuenta quién predica el Evangelio realmente. El Evangelio se puede recibir por tener un título, por estudiar 8 años, 10 años, 15 años en una carrera. Hay carreras de teología independientemente de qué religión se practique, ¿no? Hay algunos que tienen que estar 5 años estudiando, 8 años, 10 años. Pongámosle 15 años, pongámosle así, 15 años, estudiando, estudiando, estudiando. ¿Será que por estudiar todos esos años va a conocer el Evangelio? No, porque no es algo humano. No proviene de la sabiduría humana, sino que proviene por la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios. Y Dios le reveló su sabiduría a sus hijos. Dios llama a sus hijos por su nombre. Y los hijos de Dios se llaman los justos. Pero esta palabra ya la hemos compartido. Esta partecita que he dicho hace unos segundos, hace un minuto. Esto que les estoy diciendo hace un minuto. Esto ya lo hemos compartido en videos anteriores. Así que vayan a verlos. Está el canal en el perfil principal. Le dan clic y ahí pueden ir directamente al canal donde pueden mirar estos videos. Y sobre todo que puedan compartir estas predicaciones, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a dejar, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque originalmente nosotros merecíamos la destrucción, merecíamos el infierno, todos, pero por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, ahora tú nos has reconciliado con Cristo, contigo, Padre Celestial. Ahora nosotros, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora tú nos puedes escuchar, tú nos puedes oír.
Padre, te damos gracias porque verdaderamente esta salvación es tan grande, una salvación tan grande y tan preciosa que lo único que tenemos que hacer nosotros es tener agradecimiento, ser agradecidos, porque hemos oído con fe y hemos creído con fe. Hemos recibido con fe en nuestro corazón. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Amén. Padre, te damos gracias porque muchas personas hoy en día están escuchando la palabra mediante las redes sociales y los que están escuchando ahorita mismo la palabra, ellos ya son salvos. Los que están escuchando esto ya son justos, pero no por mí, no porque yo hice algo, sino por Dios, a través de Jesucristo, por medio de Jesucristo, somos salvos. La persona que está escuchando esto, espero que lo pueda recibir en su corazón y pueda predicar este evangelio tan precioso a su familia, a sus amigos, a todos, todos. Y que esperamos el campamento mundial que se va a hacer en enero. También esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está muy cerca. Prácticamente está a la vuelta de la esquina, pero Dios permite que ahorita más personas masivamente estén recibiendo la salvación, escuchando tu evangelio, el evangelio del reino de Dios. ¿Del reino de qué? De Dios. La potestad de Dios, de Jesucristo, el poder de Dios, el evangelio de Cristo. Padre, te damos gracias. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios, porque eres bendito y con Dios, estando Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tenemos a Dios, somos los más benditos, una vida bendita. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. Dios ahora tiene todo preparado para nosotros. Jesucristo trabaja para nosotros y nosotros para el Evangelio, Dios. Te damos gracias, haz todo lo que sea necesario para que las personas, para que los amigos, los hermanos, los invitados, las personas que están escuchando esto por primera vez, logren creer en esta palabra, la puedan recibir en su corazón. Espero que sea de esta manera, Dios, y que tú les permitas a ellos que nazca la fe. Te damos gracias a todo lo que sea necesario y dejamos esta predicación, dejamos esta transmisión en tus manos, Dios, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados por haberme acompañado. Ya saben que los videos están siendo subidos al canal para que no se los pierdan. Y si se lo perdieron, pues pueden ir a volver a ver y volver a escuchar esta palabra. Entonces nos veremos. Entonces, chao, chao. Hasta aquí vamos a dejar, ¿no? Gracias, chao, chao. Gracias.